¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. Sierra de Historias, con Alberto Garín. Ana de Montfort, duquesa de Bretaña, no es un personaje muy conocido en los relatos más habituales de la historia. Y eso que fue contemporánea de los reyes católicos. Pudo haber sido la madre de Enrique VIII y llegó a conocer la obra de Leonardo da Vinci. Fue hasta en 2 ocasiones reina de Francia, y eso no le impidió pactar con los Habsburgo, porque para ella los franceses eran sus peores enemigos. Además, fue capaz de reunir una notable biblioteca, bien es cierto que dedicada sobre todo a temas religiosos y de historia medieval. Quizás por eso, por la cantidad de estereotipos que Ana de Bretaña rompía, no responde perfectamente a la historia nacional o nacionalista de Francia, va más allá del corsé de los estilos, puesto que, a pesar de ser una mujer de finales del siglo XV, principios del XVI, cuando de partida el Renacimiento está comenzando, seguía muy apegada a las tradiciones medievales. Quizás, como digo, por no mantenerse dentro de sus estereotipos, es por lo que un personaje como Ana de Bretaña no puede entrar en estos relatos más habituales de la historia, que por general sí obedecen a esos estereotipos. En el siglo VI, miles de britanos emigraron desde la región occidental de Inglaterra y desde Gales hacia la Armórica, el país frente al mar, esa península situada en el ángulo noroccidental de Francia, que hasta ese momento solo había estado ocupada por los galorromanos. La llegada de todos esos britanos hizo que la Armórica cambiase su nombre a Bretaña, la Pequeña Bretaña. A partir de ese momento y durante los siguientes 10 siglos, la historia de la Bretaña estuvo marcada por el empecinamiento de los bretones de defender su independencia frente a los sucesivos invasores que quisieron conquistar el territorio. En gran medida, lograron contener a los francos merovingios. En algún momento, Bretaña llegó a estar ocupada por los carolingios, aunque desde el 845 Bretaña se constituyó como un reino independiente. Pero ese reino fue asolado varias veces por los vikingos durante la primera mitad del siglo X, hasta quedar constituido ya solo como ducado, teóricamente rindiendo homenaje a los reyes de Francia. Esta situación de práctica autonomía acabó en la segunda mitad del siglo XII, cuando Enrique II de Inglaterra logró colocar a uno de sus hijos, Godofredo, como duque, lo que hizo que Bretaña pasase a formar parte del Imperio Plantagenet. Hablamos de esto en la Sierra de Historias dedicada a Leonor de Aquitania. Con la desaparición de ese Imperio Plantagenet, la Bretaña pasó a una nueva dinastía, la dinastía Dreux, una rama menor de los Capeto que reinaban en Francia, pero unos Dreux que lograron conservar la autonomía de Bretaña. La relativa estabilidad de la región cambió en 1341, cuando murió el último duque de la familia Dreux, y se desató una guerra civil que coincidió con la Guerra de los 100 Años, lo que provocó que franceses e ingleses interviniesen en esa contienda interna bretona. Al final, el ducado quedó en manos de la familia Montfort, en principio aliados de los ingleses, aunque los sucesivos duques supieron buscar un complejo equilibrio con los reyes franceses, más tras la victoria de estos últimos en la Guerra de los 100 Años, reinando en Francia Carlos VII. Pero ese complejo equilibrio entró en crisis en tiempos del duque Francisco II. Nacido en 1435, se había convertido en duque de Bretaña en 1458 a la muerte de su tío Arturo III. Aunque el duque había rendido homenaje al victorioso Carlos VII, cuando éste murió y le sucedió como rey de Francia su hijo Luis XI, las relaciones entre el nuevo monarca y Francisco II se volvieron tensas. Para agravar la situación, Francisco II solo tenía 2 hijas legítimas, Ana, la mayor, e Isabel. Es cierto que a lo largo de la historia del Ducado de Bretaña había habido duquesas propietarias. Berta, a mediados del siglo XII, Constanza, poco después, que fue quien se casó con Godofredo Plantagenet,
o Ari de Thouars, hija de Constanza y de su último esposo, Guy. Ari de Thouars fue quien hizo que Bretaña dejase de formar parte del Imperio Plantagenet. Por tanto, que Ana sucediese a Francisco II como duquesa de Bretaña era posible, pero Luis XI de Francia decidió entrometerse y reclamó para sí mismo Bretaña en base a unos derechos adquiridos de una rama menor de los Montfort. Luis XI murió en 1483. Su hijo y sucesor, Carlos VIII, era un muchacho de 13 años que quedó bajo la regencia de su hermana mayor, Ana de Francia. Varios nobles franceses se opusieron a este arreglo, encabezados por el propio tío de Carlos VIII, Luis de Orleans. Estalló el conflicto, la llamada Guerra Loca, donde el duque de Bretaña decidió apoyar a los enemigos del joven rey de Francia. La apuesta fue equivocada, pues Carlos VIII logró derrotar a los levantiscos y pasó a combatir directamente contra Francisco II, el duque bretón, al que también venció. Francisco II murió poco después, en 1488, no sin antes pedir a su hija y heredera Ana que hiciera todo lo posible para impedir que el rey de Francia se apoderase de Bretaña. Ana había nacido en Nantes en 1477. En el momento de la muerte de su padre, tan solo tenía 11 años, y aunque había sido legitimada como duquesa por los estados bretones, una suerte de parlamento, su posición era muy frágil, por lo que se le buscó un marido que pudiera hacer frente a las ambiciones del monarca francés. El elegido fue Maximiliano de Habsburgo, hijo del emperador Federico III. Maximiliano había nacido en 1459. Con 18 años se casó en 1477 con María de Borgoña. Ese primer matrimonio también había tenido por objetivo frenar las ambiciones del monarca francés. María había heredado el ducado de Borgoña en ese año de 1477 a la muerte de su padre Carlos el Temerario, pero el rey de Francia, Luis XI, invadió el territorio. María entonces buscó la alianza de los Habsburgo casándose con Maximiliano, quien le ayudó a expulsar a los franceses de Borgoña. Fruto de este matrimonio nacieron dos hijos, Margarita y Felipe el Hermoso. Recordemos que Margarita terminaría por casarse con el único hijo varón de los reyes católicos, Juan, y que Felipe el Hermoso también contraería matrimonio con otra hija de los reyes católicos, la futura reina Juana. Pero todo esto ocurriría muchos años después, porque antes María de Borgoña murió en 1482. Maximiliano quedó como regente del ducado de Borgoña en nombre de su hijo Felipe el Hermoso, que solo tenía 4 años cuando quedó huérfano de madre. Pues bien, cuando Ana heredó el ducado de Bretaña, la historia pareció repetirse y Maximiliano volvió a casarse con otra duquesa y con ello incomodar las ambiciones del rey de Francia, con el añadido de que si Maximiliano, que ya controlaba Borgoña, se hacía con Bretaña, rodeaba por completo al francés. La boda de Ana y Maximiliano se efectuó por poderes en diciembre de 1490. Ana tenía entonces 13 años y a su título de duquesa de Bretaña se unió el de reina de romanos, pues Maximiliano ya había sido nombrado rey de romanos y por tanto sucesor a la corona imperial de su padre. Pero esta unión no amilanó al rey de Francia, Carlos VIII. En la primavera de 1491, el francés invadió Bretaña, capturó a la duquesa, logró anular el matrimonio de esta con Maximiliano y el propio Carlos VIII, en diciembre de ese año de 1491, se casó con Ana, que dejó así de ser reina de romanos para convertirse en reina consorte de Francia. Por cierto, en 1491, Carlos VIII ya tenía un compromiso matrimonial, con Margarita de Austria, la hija de Maximiliano. Margarita había sido enviada a Francia siendo una niñita de un solo año para que se educase en la corte de ese futuro marido. Pero en 1491 se rompió ese compromiso en el momento que Carlos VIII prefirió la unión con Ana de Bretaña, y la niña Margarita fue devuelta a su padre. Como decíamos antes, Margarita terminaría por casarse en Castilla con el príncipe Juan en 1497. Tras el matrimonio de Ana de Bretaña con Carlos VIII de Francia, el ducado de Bretaña quedó de facto bajo la autoridad del rey. Es cierto que se trataba de una unión personal, es decir, Carlos VIII actuaba como administrador de Bretaña, no incorporó el territorio al reino de Francia, pero Ana
quedó completamente marginada de la administración del ducado. Algo que además habría resultado complicado si tenemos en cuenta que durante los siguientes 7 años, Ana tuvo 6 embarazos, en todos los cuales los bebés murieron a poco de nacer, en un tiempo en el que la duquesa residía habitualmente en las residencias reales del Valle del Loira o en la frontera con Italia, por tanto, lejos de su Bretaña natal. En abril de 1498 murió Carlos VIII. Ana recuperó todos sus derechos como duquesa de Bretaña, pero el sucesor de Carlos VIII, Luis de Orleans, también aspiraba a controlar Bretaña. Recordemos que Luis de Orleans era aquel tío segundo de Carlos VIII que se había sublevado contra su sobrino y que había logrado el apoyo del duque bretón Francisco II. Ya por entonces, Francisco II había estudiado la posibilidad de casar a Luis de Orleans con su hija Ana. Pero el Orleans había preferido contraer matrimonio con la hermana de Carlos VIII, Juana de Valois, como una forma de asegurar sus derechos al trono francés. Muerto Carlos VIII y convertido Luis de Orleans en el nuevo rey de Francia como Luis XII, entre sus primeras decisiones estuvo la de anular su matrimonio con Juana de Valois y casarse con la viuda del rey difunto, Ana de Bretaña. Ya tuvimos ocasión de tratar el caso de las esposas de Luis XII en la Sierra de Historias sobre las reinas de Francia. La boda se llevó a cabo en enero de 1499, tan solo 9 meses después de haber muerto Carlos VIII. En ese momento, Ana de Bretaña ya no era una adolescente. A sus 21 años ya sabía lo que significaba ser madre, aunque hubiera perdido a todos sus hijos, y duquesa de Bretaña y reina de Francia en una posición secundaria que no quería volver a ocupar. De modo que en las capitulaciones matrimoniales exigió ser reconocida como la duquesa titular de Bretaña, territorio que quiso administrar de forma personal. Luis XII hubo de ceder con tiranteces, aunque la relación de la pareja se volvió mucho más cercana según fueron llegando los hijos. Entre 1499 y 1512, Ana tuvo otros 9 embarazos más, pero solo le sobrevivieron 2 hijas, Claudia y Renata. Cuando Luis XII comprendió que su esposa no habría de darle un heredero varón, quiso romper el matrimonio. No fue necesario, pues Ana falleció en enero de 1514 y siendo ya viudo, Luis XII pudo contraer su tercer matrimonio con María Tudor, la hermana de Enrique VIII. Durante esos 15 años que duró el gobierno de Ana en Bretaña, desde su boda con Luis XII hasta su muerte en 1514, si bien es cierto que la mayor parte del tiempo la duquesa residió en Blois, en el Valle Medio del Loira, Ana llevó a cabo varios viajes por Bretaña donde iba reforzando su autoridad. Al mismo tiempo, desarrolló una notable actividad como mecenas que necesita ser matizada. Ana había nacido y se había educado en Nantes, la ciudad que había sido elegida por su padre Francisco II como capital del ducado frente a otras villas bretonas. Nantes se halla en el curso final del Loira, lo que le permitía un contacto más directo con Francia en esa relación de amor-odio que el duque bretón mantenía con los reyes franceses. Siendo, por tanto, Nantes la más francesa de las ciudades bretonas, la enseñaron a Ana a leer y a escribir en francés, además del latín, hasta el punto de que no llegó a aprender el bretón. Tampoco aprendió otros idiomas como el griego o el hebreo, lo que sí fue que recibió clases de canto, música y danza. Entre sus preceptores destacó la figura del poeta Jean Méchinot, ya septuagenario cuando se hizo cargo de la educación de la duquesa, y que había destacado por sus poemas satíricos contra Luis XI, oponiéndole al buen caballero cristiano de tradición medieval. Las obras completas de Méchinot fueron publicadas poco después de su muerte en 1491, y en ellas aparece un grabado que representa al poeta sentado en su estudio. Méchinot ocupa una silla de madera y frente a él un atril en el que se encuentra el libro que está escribiendo. Apilados a su alrededor hay más libros, mayormente ordenados a la horizontal. En esa ciudad de Nantes donde se educó Ana, Francisco II había encargado la restauración del castillo ducal, añadiéndole nuevas dependencias. En esencia, siguió siendo una fortificación medieval, con grandes torres semicirculares, dentro de la cual
ordenó la construcción de la Gran Casa para las oficinas administrativas y el personal al servicio del duque. Aunque la Gran Casa fue ya concluida en tiempos de Ana de Bretaña y Luis XII, respondió a las modas de la Edad Media tardía, como queda en evidencia en los alargados gabletes, las estructuras triangulares que coronan las ventanas del tejado. Esas modas medievales resultan aún más evidentes en la Torre de la Corona de Oro, entre la Gran Casa y el Gran Gobierno, y que funcionaba como torre exenta y abierta para las escaleras que daban acceso a esos dos edificios. Retengamos esa idea de la torre de escalera exterior que era muy habitual en los castillos y palacios medievales franceses y que aún se va a mantener en las construcciones de los reyes de Francia de la primera mitad del siglo XVI. Las soluciones medievalizantes de esta obra de finales del XV quedan aún más patentes en las galerías superiores de la torre o en la cúpula que corona la escalera principal. Siguiendo ese gusto por el lenguaje gótico, podemos señalar el mausoleo que Ana de Bretaña ordenó levantar en memoria de sus padres en la catedral de Rennes entre 1502 y 1504, diseñado por Michel Colomb. El naturalismo de las figuras yacentes de Francisco II y su esposa contrasta con la rigidez de su posición. En las paredes de la tumba se colocaron una serie de figuras históricas y simbólicas enmarcadas en arcos de medio punto sobre pilares. Llama la atención la desproporción entre las figuras, muy grandes, y los arcos, muy pequeños, así como los órdenes historiados de los capiteles. Da la sensación de que Colomb sabe algo de la recuperación del mundo clásico que se está haciendo en Italia en ese momento, pero sin tenerlo del todo claro. No ha de sorprendernos. Ana de Bretaña, como reina de Francia, seguía el hábito de otras cortes europeas, que ya hemos podido ver, como en el caso de los Habsburgo, en la Sierra de Historias que hicimos sobre los palacios de Carlos V, o de los Tudor, en la Sierra de Historias que dedicamos a Enrique VIII. En estos inicios del siglo XVI, todas estas cortes seguían apegadas a las tradiciones medievales, más allá de que podían haber oído algo de la moda que se estaba llevando a cabo en el Renacimiento italiano. Pero vamos más lejos. Sabemos que Ana de Bretaña fue una gran mecenas. Eso tampoco hace de ella una mujer del Renacimiento. El mecenazgo, ese apoyo a la creación artística, había sido una constante durante la época medieval. De ahí, por ejemplo, los famosos reyes sabios que jalonan todo ese mundo medieval. De modo que cuando nos encontramos a Ana de Bretaña ejerciendo su mecenazgo en construcciones como las que hemos visto en Nantes o en Rennes, pero también cuando crea su biblioteca, una biblioteca que llegó a ser realmente abundante, sobre todo tras las campañas militares en Italia de sus esposos Carlos VIII y Luis XII, que hicieron llegar una gran cantidad de libros. Como digo, este mecenazgo responde a una larguísima tradición de las cortes medievales que encontraban en esas fórmulas de apoyo a las artes una manera de hacer crecer su propio prestigio. Con todo, hemos de ser conscientes que la mayor parte de las obras que Ana encargó o que algunos autores le regalaron de forma personal fueron libros religiosos o ensayos teológicos, junto con algunos trabajos sobre la historia de Bretaña o el derecho tradicional. De 1498 puede datar el libro de las horas pequeñas, que como indica el título es uno de esos libros de horas que indica las oraciones a realizar a lo largo del día y en donde las miniaturas beben claramente de la iconografía medieval. Por el contrario, en el libro de las grandes horas, pintado por Jean Bourdichon entre 1503 y 1508, ya se deja ver la moda renacentista tras las campañas de Carlos VIII. En este libro aparece el retrato más conocido de Ana de Bretaña, rodeada por Santa Ana, Santa Elena y Santa Úrsula. La elección de estas santas no fue gratuita. Santa Ana caía por su propio peso, puesto que es la patrona de la duquesa. Más sutil es la invocación a Santa Elena, la madre del buen emperador Constantino, como Ana de Bretaña había de ser la madre del futuro rey de Francia, algo que no terminó de conseguir, pero que de haberlo logrado, habría de poner fin a los equívocos reinados de quien por entonces era su marido, Luis XII, como sobre todo del esposo difunto, Carlos VIII, a quien está dirigida la imagen de Santa Úrsula, santa bretona, cierto, pero además la doncella que se opuso a un mal matrimonio como el que Ana de Bretaña tuvo que soportar junto a Carlos VIII. La evolución estilística que acabamos de ver en los libros de horas también se da en la serie de miniaturas
aparecidas en diferentes libros, donde los autores de estos se representan entregando su obra a Ana de Bretaña. Y hacia 1491 es una miniatura donde Antoine Bérard entrega el tesoro del alma a la duquesa. Las figuras están especialmente estilizadas. De 1506 es la miniatura donde Antoine Dufour, insigne consejero de Luis XII, entrega su libro sobre la vida de mujeres célebres a Ana de Bretaña. El espacio de la entrega ya tiene un sabor más clásico, aunque las figuras siguen siendo un tanto encorsetadas. Posterior, de los años 1510, es la miniatura donde Jean Marot hace entrega de su libro de viajes a la duquesa Ana. La habitación representada vuelve a parecerse a las propias de los castillos medievales franceses, pero las figuras han ganado en naturalismo. Más allá de esa evolución estilística, hemos de destacar cómo estos libros eran manuscritos, por tanto, obras muy exclusivas, de temáticas muy bien definidas, religiosas, historias de santas mujeres, con las que los autores se ganaban el aprecio de la duquesa y la financiación de ésta, al tiempo que respondían a los intereses de Ana de Bretaña, empecinada en fomentar obras que reclamasen el papel de las mujeres dentro del Reino de Francia, donde, desde la Guerra de los 100 años, las mujeres, y Ana lo había vivido en carne propia, habían quedado marginadas. No queremos dejar este mundo de las miniaturas relacionadas con Ana de Bretaña sin detenernos en tres más, de 1508, donde la duquesa escribe o acaba de escribir, por lo general, cartas para su marido Luis XII. En la primera, Ana aparece sentada frente a una mesa plegable mientras escribe. Se encuentra en su dormitorio, pues vemos la cama con dosel al fondo. Le acompañan sus damas, que están cosiendo, leyendo o sencillamente conversando entre ellas, y no podemos dejar de llamar la atención sobre el pájaro enjaulado que está al fondo, quizás un loro, así como las dos velas humeantes. En la segunda miniatura, Ana de Bretaña está en un pupitre bajo un dosel y ha terminado de redactar, pues los útiles de escritura están colocados a cada lado de la carta. La duquesa pareciera estar secando la tinta. Junto a ella tenemos a sus damas de compañía, que se dedicaban a la costura mientras le daban conversación a la duquesa, acentuando el contraste entre Ana de Bretaña, que escribe, y el resto de mujeres que cosen. En la tercera miniatura, un mensajero viene a recoger la carta que la duquesa ha concluido. En esta ocasión no hay mesa, ni útiles de escritura, pero sí el grupo de damas que inevitablemente acompañaban a Ana de Bretaña. El caso de nuestra duquesa de Bretaña no es especialmente singular. Con numerosas dificultades, hubo otras mujeres que ya administraron sus señoríos antes que ella, y por supuesto, hubo muchos nobles que tuvieron la oportunidad de educarse, leer, escribir y poseer notables bibliotecas. Pero como las miniaturas asociadas a estas actividades, en el caso de Ana de Bretaña, datan de finales del siglo XV o comienzos del XVI, es fácil caer en la errónea interpretación de que la situación de la duquesa bretona se debe a estar viviendo en ese periodo llamado Renacimiento. Evitemos ese error. Ya hubo muchas mujeres cultas en la antigüedad o en la Edad Media. Ana de Bretaña murió, como ya señalamos, en enero de 1514 a los 36 años. No pudo darle ningún hijo varón a su esposo Luis XII, quien tampoco lo consiguió con su última esposa María de Tudor. De modo que el nuevo rey de Francia fue un sobrino en segundo grado de Luis XII, Francisco I, quien para asegurarse el trono contrajo matrimonio con la hija mayor de Ana de Bretaña, Claudia de Francia. Ana de Bretaña hubiera deseado como esposo para Claudia al futuro Carlos V, es decir, el nieto de su primer marido, Maximiliano. Por eso, la boda de Claudia y Francisco no pudo celebrarse hasta meses después del fallecimiento de la duquesa. De nuevo, los intereses políticos de Francia volvieron a entorpecer los deseos de Bretaña. Pero al menos, Ana pudo legar a su hija Claudia los libros de esa biblioteca que fue acumulando a lo largo de los años y que hoy hemos tenido ocasión de recorrer.